Indiqué la última vez que nos reunimos en esta actividad que hoy hablaría acerca de un libro que conocí recientemente y que había buscado durante muchos años, que se llama Saturno y la melancolía, que es de ese gran pensador que es Panofsky, junto con otros dos autores, y quien escribió este libro que constituye una referencia clásica sobre la melancolía. Voy a referirme a este libro hoy, pero antes quisiera señalarles casi a la manera de una síntesis algunas de las ideas principales que he venido considerando a lo largo de este semestre en torno a la melancolía. En primer lugar, quisiera señalar una bibliografía, la bibliografía que he venido utilizando sobre este tema, en la medida en que sé que algunos de ustedes se han interesado especialmente por ir más allá de lo que aquí podemos trabajar y que constituye efectivamente uno de los grandes capítulos, no solamente de la psicopatología, sino en cierto sentido del pensamiento occidental sobre la naturaleza humana, en la medida en que no siempre fue considerado esencialmente como una enfermedad, sino que también fue considerado a veces como una virtud, a veces como un pecado, y en esa medida la melancolía permite pensar una serie de asuntos sobre la interpretación que la cultura tiene de la subjetividad humana. Por tanto, creo que, digamos, disponer de una buena bibliografía sintética sobre el tema, creo que es de interés, a pesar de que ustedes ya conocen casi todos los textos a los que voy a señalarles. Esos textos que he privilegiado en este recorrido son básicamente los siguientes. En primer lugar, el texto clásico de Freud, que se llama Duelo y Melancolía, que constituye, pues, el punto de partida, digamos, ya elaborado de la teoría psicoanalítica sobre esta dolencia o sobre esta posición subjetiva frente a básicamente un fenómeno, como lo hemos ya destacado así aquí, como es el de la pérdida de objetos. Es decir, que la melancolía básicamente la definimos como el efecto que se produce en un sujeto ante la pérdida de un objeto privilegiado. Perdón, el duelo y la melancolía, las dos cosas. Mm, En ese sentido, pues, la bibliografía que destaco es, en primer lugar, el texto de Freud, pues, en segundo lugar, recordarán que mencioné
ese breve pasaje que tiene Lacan, breve pasaje pero elocuente, que tiene Lacan en su escrito Televisión, que como recordarán, a pesar de que sea un programa de televisión, es también un escrito de Lacan. Y sobre el cual, pues, sobre ese pasaje, señalamos algunas de las tesis lacanianas sobre el problema de la tristeza en particular, que constituye una referencia muy valiosa cuando se trata de pensar este problema. En tercer lugar, mencioné un libro, este, que se llama Variaciones del Humor, que es una conversación que se efectuó en Francia en el año 2007 entre un grupo de psicoanalistas franceses que presentaron básicamente 6 casos que habían preparado previamente para esa conversación, que es una conversación que se efectuó bajo la dirección de Jacques Miller. Ese texto, pues, las variaciones del humor, es una referencia, digámoslo, muy valiosa, no solamente por la casuística que tiene sobre los casos de melancolía, sino por los diferentes asuntos teóricos que son abordados allí a propósito de la melancolía, entre los cuales, pues, ya mencioné algunos, otros no los he tratado aquí, y que constituye un estudio, tanto clínico como teórico, muy importante sobre el tema. A esos 3 textos, pues a Duelo y Melancolía, Televisión y a las variaciones del humor, añadí el caso que presenté yo en las jornadas del ANEL del año pasado, que fue un caso sobre un filósofo francés, eh, Althusser, y sobre el cual, pues, algunos de ustedes han hecho elaboraciones importantes sobre el mismo. Althusser, como recordarán, pues, escribió un libro después de haber asesinado a su esposa, que es una verdadera autobiografía y que tomé ese documento a la manera en que Freud toma las memorias del presidente Schreber para estudiar, en el caso de Freud, la paranoia y en este caso para referirme a un caso de melancolía. Tenemos pues esos 4 textos iniciales sobre la melancolía, a los cuales quisiera añadir 2 más que he mencionado en varios momentos aquí y que son los siguientes. Uno, un artículo de una psicoanalista española que se llama Rosa López, quien escribió un magnífico, o dio una conferencia mejor, que está publicada en internet, se puede encontrar fácilmente,
dio una magnífica conferencia que tituló La tristeza, una cobardía moral o una enfermedad. Y es el artículo o la conferencia de Rosa López, una revisión excelente de esa doble connotación que tiene el concepto de cobardía moral y que tiene tanta importancia en la tradición del pensamiento occidental para pensar la melancolía, así como tiene importancia en Lacan, quien la retoma a partir, por ejemplo, de textos de Santo Tomás, de Dante y de Spinoza, básicamente, como él mismo lo recuerda. Por tanto, digamos, el texto de Rosa López es una referencia muy interesante sobre esa definición de la melancolía como cobardía moral. Y finalmente, les quiero mencionar el artículo que, que se encuentra en el vocabulario de psicopatología de José María Álvarez, que es un psicoanalista español y quien escribió un extenso, muy extenso artículo sobre la melancolía, que está pues publicado en este libro, en el vocabulario, el cual este vocabulario es es un texto de difícil acceso, de difícil consecución, mejor, en nuestro medio. Yo afortunadamente tuve posibilidad de conseguir el ejemplar que hay aquí en la biblioteca. Para quienes viven en Medellín, de quienes están conectados, pueden consultarlo en la biblioteca de la ANEL Medellín, el, el, el artículo de José María Álvarez, que es una espléndida revisión, tanto psicopatológica, psiquiátrica como psicoanalítica, del vocablo melancolía. Es un artículo extenso, pero muy bien elaborado sobre el tema. Tenemos pues de esta manera una bibliografía de referencia básica sobre el problema, en lo cual quiero añadir pues o recordarles mejor algunas ideas que he mencionado aquí y que vamos a ver de qué manera quedan situadas para ustedes como puntos de referencia para comprender el problema de la melancolía. Damaris nos envió el texto de Milet de varias del chat. Ah, ¿Qué leemos? bueno, Damaris encuentra todo en internet y nos pone a disposición de todos los textos, lo cual le agradezco mucho, Damaris, por su contribución a esta actividad. Muchas gracias. Con mucho gusto. El primer punto digo que subrayé y al cual le acordé algunas anotaciones fue la pregunta acerca de si la melancolía
es un estado o una posición subjetiva. Observen, que es una pregunta muy complicada. Por lo demás, es trabajada de forma juiciosa en esa conversación que señalo de Jacques Miller con los analistas franceses que trabajaron con Miller en esa conversación llamada Variaciones sobre el humor, en donde pueden encontrar esclarecimientos diferentes sobre esa pregunta. También, digamos, quiero hacer una referencia, aunque tengo un sabor amargo en este momento sobre este libro que voy a mencionar. Es un libro magnífico de un pensador francés que creo que muchos de ustedes conozcan o por lo menos tienen referencias de él, que es Marc Fumaroli. Fumaroli es un estudioso de la cultura que falleció recientemente y quien tiene en un libro que se llama La diplomacia del ingenio un magnífico recorrido sobre la significación de la melancolía en la cultura europea en muy diversos planos. Y digo que tengo un malestar pues con este libro, puesto que lo debía haber dejado en alguna parte porque lo estuve cargando en estos días, pero es un voluminoso texto que además no es fácil de conseguir y lo perdí en estos días, lo cual me tiene un poquito amargado porque es una excelente elaboración sobre el tema. Hay una serie de tesis importantísimas sobre la melancolía, sobre las diferentes maneras de interpretar la cultura occidental, especialmente después del Renacimiento, pero también desde antes, de entender la, la, la melancolía, en donde aparece, por ejemplo, como una de las tesis, como una de las tesis principales que recorre el pensamiento occidental, la idea de que la melancolía es una debilidad del espíritu. Y en tanto que debilidad del espíritu, puesto que las definiciones o las concepciones tienen consecuencias en la vida, pareció la idea de la importancia que tiene en la vida humana fortalecer el espíritu. Como uno de los riesgos de no fortalecer el espíritu es el de tornarse melancólico. Esta idea de fortalecer el espíritu, como lo he anotado, tuvo consecuencias muy amplias, entre otros campos en la educación, y en la importancia que tendría el fortalecimiento del espíritu para protegerse de ese demonio espantoso que sería la melancolía. Pueden ustedes en ese sentido pues observar, digamos, el peso que tiene las diversas posiciones que se han tenido frente a la melancolía, que van
hasta esta idea de fortalecer el espíritu como fundamento de muchas cosas, entre otras de la educación, lo cual es una idea, repito, que nace, al parecer, especialmente en Santo Tomás, y es retomada por Dante o por otros pensadores, entre ellos especialmente Spinoza, y que está muy claramente emparentado con la concepción de que la melancolía es una cobardía moral. Y en tanto que tal, constituiría un impedimento para el sujeto tener una moralidad continua. Es así como se le definió. Es decir, que mantener una posición moralmente adecuada y justa sería una obligación del sujeto que se ve amenazada particularmente por la posibilidad de la melancolía. Y ese hecho no solamente es un hecho que puede padecerlo el sujeto que vive la melancolía, sino que tiene riesgos para los otros. Como sabemos, el melancólico a menudo tiene lo que conocemos en psicoanálisis como pasos al acto o pasajes al acto. El caso de Althusser, por ejemplo, es probablemente eso, un pasaje al acto. El asesinato de su esposa y por consiguiente es frecuente o son frecuentes los pasos al acto del melancólico, lo cual hace que la sociedad deba, en ese sentido, estar advertida de las implicaciones de la melancolía en un sujeto y de los riesgos que ello implica para los otros. Adelante, Pacho. La cobardía. Creo que todos tenemos esa experiencia. De una u otra manera, en algún momento de la existencia, nos hemos acobardado ante uno u otro hecho, ante un perro furioso o ante una posibilidad, por ejemplo, de una pérdida amorosa o ante situaciones adversas de la vida. Si tomamos, por ejemplo, como forma de abordar un concepto, el oponerlo a su contrario, podríamos decir que la cobardía es lo antitético del valor o de la valentía, si se quiere, como se dice, y que la valentía constituye la capacidad de enfrentar aquello que es peligroso para el sujeto. Es decir, que el hombre valiente es un hombre que no retrocede ante el peligro o ante la amenaza. Sabemos bien que estamos rodeados de amenazas de todos los estilos. Inclusive sabemos, permítanme que lo diga así, que hay gobernantes que tienen como estilo fundamental la amenaza. Amenazar
es un instrumento que no solamente tiene significación en la vida corriente, sino que tiene, por ejemplo, implicaciones políticas. Por consiguiente, podremos pensar que la cobardía constituye la forma de reaccionar un sujeto ante un peligro, retrocediendo ante el mismo por considerarlo justa o injustamente superior a él. Y interviene un problema crucial, que supongo que está en tu reflexión, Pacho, sobre el tema, y es el juicio que el sujeto hace acerca de un hecho. Una hormiga ante un elefante tiene un, entre comillas, juicio que le permite retroceder ante el avance del elefante. Y si no lo hace, podríamos decir que le falta juicio a la hormiga. Pero no todo, digamos, peligro implica eh, el que el sujeto retroceda ante el mismo. Si calibra sus fuerzas o acopia fuerzas para enfrentar el peligro, podríamos decir que en eso consiste el valor o la valentía, en el acopio de fuerzas para afrontar algo que resulta amenazante. Y como si menciono la política al respecto, es para indicar que estamos amenazados desde muy diversos ámbitos. Hay amenazas que no podemos en ese sentido afrontar porque no dependen de nosotros. Por ejemplo, estamos amenazados por el cambio climático, por ejemplo. Y afrontar la lucha ante el cambio climático no es un asunto que dependa del individuo, que depende de la lógica del mundo contemporáneo, de la cual creo que difícilmente podemos, en ese sentido, asumir posiciones individuales. Bien, la pregunta tuya, Pacho, pues permitiría muy diversas precisiones, pero quizás con estas observaciones respondo lo que tú planteas. Bien, acaba de señalar, pues, que, digamos, la posición del analista frente a la cobardía moral, hay varios tipos de cobardías, ¿no? Una de ellas es la moral y hay otras formas de cobardía. Mm, Una de los hechos que el analista debe tener en cuenta es que la, digamos, la melancolía o en general los fenómenos que le son cercanos a la misma, como es básicamente la tristeza, conducen al sujeto a lo que podríamos llamar evadir la condición de sujeto, es decir, a responsabilizar al otro de su dolor o de su sufrimiento y por consiguiente, en ese sentido, excluirse
de la acción o de los actos que impliquen lo que se vive. El analista, repito, creo que debe estar advertido de eso para impedir que el sujeto asuma una posición que llamaríamos una posición de goce de la tristeza. La tristeza, paradójicamente, produce goces profundos. Creo que todos tenemos la experiencia de haber vivido momentos o situaciones o aún periodos de tristeza en los cuales, por razones que no voy a abordar ahora, el sujeto tiende a instalarse en eso. Es un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, en las pérdidas de amor, las, en las melancolías asociadas al amor, se produce un fenómeno muy singular, y es que el sujeto melancólico goza de la destrucción imaginaria o de la lucha imaginaria con el otro, con aquel que de alguna manera lo situó en esa posición melancólica. Lo cual, por ejemplo, uno de los hechos, pero que se producen a menudo, es darle el curso al odio. Y ese es un asunto que bordea, que está muy cercano a la melancolía, es decir, el odio, lo cual fue advertido por Freud desde sus trabajos sobre la melancolía y que le permitieron, por ejemplo, reconocer o situar la significación que tiene lo que va a llamar Freud la pulsión de muerte. La satisfacción de la pulsión de muerte como o el núcleo esencial que se juega en torno a la melancolía. Tenemos pues situado ahí un campo de trabajo y unos elementos de trabajo que he venido destacando con relación al problema de la melancolía. Ahora, quiero destacar un punto que de los que elaboré o mencioné a partir de Freud, desde luego, pero no solamente de Freud, sino también de otros, sobre esta temática, y es el definir el duelo como un trabajo. Es decir, que hay en ese sentido un trabajo de duelo, lo cual implica, digamos, producir un efecto. Se trabaja para producir algo. Y el nombre de el duelo como trabajo, se habla pues con Freud o desde Freud del trabajo de duelo. Es un trabajo que está destinado particularmente a algo que, permítanme que los llame por su nombre, es el sepultamiento del objeto. No hay duelo si finalmente no se produce un sepultamiento del objeto, lo cual no significa del luego
que se produzca el sepultamiento del objeto. Pero ella está de matar a quien, a quien, a quien hace sufrir, sino de matar el objeto interno. Es decir, de darle una sepultura a ese objeto interno que no es otra cosa que despojarlo del valor libidinal que tiene. Y al decir esto, toco un término que creo que es esencial en torno a la melancolía y que ya mencioné alguna vez, y es el hecho de que el duelo es una hemorragia de libido. Freud trabajó con base en esa expresión, hemorragia de libido, el problema del duelo también. Y propone en ese sentido que, digamos, el sujeto tiene que realizar algo que en términos freudianos se llama un proceso económico, es decir, de gasto de libido, que es lo que hace que en la libido el sujeto no tenga interés por el mundo ni por nada y que hace que sea posible para Freud, paradójicamente, pero ustedes creo que lo pueden comprender así mejor, que llame a la melancolía un proceso narcisista. Es un proceso narcisista que implica concentrar toda la libido en ese trabajo, en ese esfuerzo de deshacerse de alguna manera del objeto que implica, si ustedes lo ven bien, el proceso inverso de lo que podríamos o de lo que llamamos el enamoramiento. El enamoramiento o el amor en general es el proceso de investir un objeto de libido. Y por consiguiente podemos decir de que la melancolía es en ese sentido el proceso, desde este punto de vista, del trabajo emocional en juego, lo inverso del amor. O sea que no solamente, y es por eso que el problema del odio está ahí en torno, no solamente es el odio lo antagónico del amor, sino la melancolía también. Hay que llegar a agotar la investida para que se produzca efectivamente el duelo. Lo cual es una tarea que prácticamente muchas veces es imposible de realizar sin poner en juego fuerzas muy complicadas. Estoy pensando naturalmente de nuevo en el odio, pero también en otras cosas como el olvido, por ejemplo. Podríamos hablar ampliamente de la significación que tiene el olvido. Dale. ¿El olvido qué? Se, se culpa de
Es decir, un proceso adecuado de olvido que podríamos llamar de despojo del libido del objeto, debe en ese sentido sepultarle el objeto, ¿cierto? No obstante, tienes razón de que hay formas del olvido que implican no el despojo del libido, sino simplemente la denegación del objeto. Cuando es mera denegación del objeto, podríamos decir que no hay olvido, hay represión. Hay represión, que es otra cosa distinta, aun cuando fenomenológicamente tenga la misma apariencia. Creo que vamos en ese sentido señalando problemas. Quiero recordarles, pues, de todas maneras, que existe esa espléndida elaboración visual. ¿Ya volvimos? Sí. Ok. Eh, decía pues que dentro de las elaboraciones que hay sobre la melancolía, habría un inmenso capítulo para explorar, y es el capítulo relativo al trabajo de los artistas. Me refiero particularmente sobre los pintores que han hecho sobre la melancolía. Ya hicimos aquí algunas consideraciones, creo que más o menos interesantes. Me dejé guiar por un músico al respecto sobre la música y la melancolía, pero podríamos hacer un trabajo equivalente con relación a la melancolía y la pintura. El libro de Saturno y la melancolía tiene en la carátula el grabado pues, de Durero, que se llama Melancolía, que es este grabado que tal vez ya todos conozcan. Y si ustedes piensan en ese grabado, algo especial debe haber en él desde que lleve 4 siglos haciendo hablar a la humanidad casi que entera sobre el mismo. Estoy exagerando, desde luego, pero la humanidad normalmente no se ocupa de estas cosas, sino de otras. Pero efectivamente, digamos, ese grabado, que es un grabado de una serie que pensó Durero y que finalmente no realizó. Durero tenía esa mala costumbre y era la de dejar cosas, trabajos inconclusos. Es decir, era un perfeccionista absolutamente total de sus trabajos. Y cada trabajo le implicaba una elaboración de una complejidad enorme. Y él estuvo bordeando el tema de la melancolía, pues muchas, entre otros, a través de distintas formas. Y en ese periodo en el cual pintó este grabado o hizo este grabado, que ustedes lo pueden, me merecería que un día de estos nos sentáramos
a mirar en detalle todo lo que hay allí, que es una verdadera maravilla, es es una apoteosis de todos los estilos. Aquí en este libro hay un estudio de más de 100 páginas sobre el grabado y que remite pues a los problemas más complicados que ustedes se puedan imaginar. Sí, pues por ejemplo, hay un poliedro aquí en ese, que es un poliedro bastante raro, y le consagra 50 páginas hechos por un matemático al estudio de ese poliedro, que es un poliedro además bastante extraño en su composición, en la composición del grabado, pero también en su elaboración, y sobre lo cual pues hay mucho que decir, tanto sobre su ubicación, su función y otras cosas. Bueno, el grabado pues de Durero es uno de los muchos trabajos que se han hecho desde el campo de la, de la pictórica sobre la melancolía, y prácticamente, digamos, en cada artista, diría yo, por lo menos en los grandes artistas, parece de alguna manera un momento o un periodo de elaboración sobre la melancolía. No puedo, digamos, detenerme en algo, también merecería un capítulo especial, y es hablarles, por ejemplo, del trabajo de un artista que ustedes conocen muy bien, que es Van Gogh, sobre la melancolía. Hay, entre otros, pues, porque no es el único, hay un trabajo de Van Gogh que se llaman los retratos, porque son varios, los retratos del doctor Gachet, que son unas pinturas que hizo, que le hizo, unos retratos que le hizo Van Gogh a su psiquiatra. El doctor Gachet era un psiquiatra que fascinó a Van Gogh, porque rápidamente Van Gogh, con esa agudeza pues que tenía, se dio cuenta que se trataba también de un melancólico. Y entonces aprovechó a su psiquiatra para pensar desde el punto de vista de su arte la melancolía. Y se dedicó a retratar a Gachet. Y los retratos del doctor Gachet, uno de los cuales es este, que ustedes probablemente conozcan, y hay varios retratos pues, de Gachet, eh, y la historia de la relación de Van Gogh con Gachet es una historia llena de anécdotas interesantes, que como ustedes saben, finalizó en un episodio que ya no se sabe, según estudios recientes, leí un artículo al respecto, no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Ahí la historia de que finalmente Van Gogh se suicidó, antes, y que antes se había cortado la oreja y no sé qué más cosas. Historias un poco truculentas, muchas de las cuales discute un autor contemporáneo, son todas fantasías, a pesar de que la historia de la oreja sí es cierta, pero que muchas de las historias que rodean ese periodo de la actividad de Van Gogh son completamente distintas. Van Gogh era melancólico, pero no estaba tan loco como se ha dicho, y habría que entrar a examinar
el caso con más precisión. ¿De qué manera, digamos, se defendía Van Gogh de su melancolía? Uno puede inferir a través de lo de Gachet que la pintura fue esencialmente la manera de él de afrontar eh, su melancolía, como en general lo es el arte en muchos melancólicos. Cuando digo esto, me acuerdo de algo que mencioné, que trabajé algo aquí y que me dejó un sabor un poco incómodo la forma en que trabajé ese punto, y es el el de la relación de Shakespeare con la melancolía. En la medida en que, pues está, desde luego, está Hamlet, no por casualidad es la obra maestra de la literatura occidental, digamos, de la modernidad. Y Hamlet es probablemente, pues, una maravilla desde el punto de vista que se quiera pensar. Pero podríamos decir que hay otras, otras elabora, elaboraciones que hay otras elaboraciones que se han hecho sobre la melancolía, eh, que, que permitirían pensar, por ejemplo, mejor el caso de Hamlet. Bueno, paso ahora sí a decir algo, puesto que ya se me va a acabar el tiempo y no he dicho una palabra sobre lo que prometí hablar, que es el libro de Saturno y la melancolía. Es un libro, pues, hecho especialmente por historiadores y críticos de la estética, digámoslo así, especialmente de la estética desde diferentes puntos de vista, occidental, en donde se trabaja, por ejemplo, temas literarios, y hay toda una elaboración sobre la poética melancólica, además de lo que he dicho sobre el grabado de Durero. Es un libro de más de 400 páginas. Obviamente no lo he leído todo en estos 15 días que está en mis manos, pero sí leí un capítulo extenso sobre un tema que me propongo que discutamos un poco, al menos hoy, sobre el mismo. Es un tema con el cual los autores abren su estudio sobre la melancolía, y es el tema de la teoría de los humores. Ustedes habrán o conocerán, tal vez por referencias, algo sobre la teoría de los humores. Es una teoría sorprendente, absolutamente sorprendente, sobre todo para un hombre, para alguien de nuestra época, puesto que fue una teoría que tuvo vigencia en el pensamiento occidental
desde que fue formulada especialmente por algunos filósofos griegos, entre los cuales está especialmente Empédocles, y él, digamos, sentó las bases de la teoría de los humores, si bien otros filósofos también participaron en su construcción, y que es una teoría que resulta, repito, sorprendente que haya tenido vigencia durante más de 2500 años en la interpretación de la conducta humana y aún del cosmos, porque, digamos, permite pensar los problemas diversos del individuo, como permite pensar a su vez ciertos problemas del funcionamiento del cosmos, como son, por ejemplo, las estaciones, las cuatro estaciones, los cuatro humores, los cuatro temperamentos, los cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro humores? Ustedes tal vez los conozcan y precisemos un poco en qué consisten ellos. Sabrán que son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Son los cuatro humores que se consideraron, hay que decirlo, hasta el siglo XX como existentes y como funcionando en una correspondencia y en una combinatoria que determinaba múltiples hechos para entender tanto el funcionamiento, digo, del individuo como de la naturaleza. Es muy extraño eso, si se piensa hoy, pero era la forma que podríamos llamar obvia y natural durante más de 25 siglos. Y podríamos decir que todo el mundo contaba con la idea de que los humores estaban ahí para darle un fundamento a la explicación del mundo y del individuo. Voy a hacer una anotación que me parece interesante para situar el problema de la teoría de los humores, y es una pregunta que se hizo un fisiólogo francés en 1910. Oigan bien la fecha. Es decir, estamos hace poquito. En 1910, un fisiólogo que se llama Richer, un famoso fisiólogo francés que hizo contribuciones a la medicina muy importantes. Richer se pregunta, ¿quién ha visto el plasma? ¿Quién ha visto la flema? ¿Qué es la flema? Yo nunca la he visto, ni nadie me la ha mostrado como un hecho evidente. Y sin embargo, durante 25 siglos la humanidad ha creído en ella. Piensen en el hecho, que es verdaderamente increíble, pues que algo que podríamos llamar una teoría radicalmente materialista, porque es que la teoría de los humores es una teoría materialista,
Voy a decir algo sobre eso. Contenga un elemento mítico como es la flema, todo el mundo crea que en efecto es real. Y se necesitaron 25 siglos de creencias sobre la flema, que son absolutamente diversos y muy extraños, para poder derrocar la idea de que era un mito. Repito pues que los 5 humores son la sangre, la bilis amarilla o roja, algunos la llaman la bilis roja, la bilis negra y la flema, las cuales tienen, digamos, cualidades, cada una de ellas, combinatorias, correspondencias y implicaciones múltiples en la vida, tanto individual como colectiva. Yo hice un cuadro un poquito complicado, pero que no sé si será conveniente que lo escriba, porque es un cuadro complicado. Voy a poner al menos los elementos principales del mismo. Podría, o que se llama. Si quieres, puedes sacarle la foto, por favor, y se lo mandas a la gente. Sí, si lo puedes hacer, hazlo de una vez, yo voy poniéndolas. A ver si me acuerdo bien. Sangre, el segundo que puse fue ¿cuál? La bilis. No. Primero que coloco en el cuadro son las extensiones. Sí. ¿Ustedes a cuál se les ocurre que sea la estación que corresponde, por ejemplo, a la sangre? ¿Cierto? Que diríamos nosotros. Y sin embargo, no. La iris amarilla era, Ese sí es esta es el verano, el otoño es aquí sí. y el invierno. Luego tenemos las edades del hombre.
tenemos la infancia. Están viendo ustedes pues que se trata de un sistema que lo va cubriendo todo. Pues tenemos las estaciones y las edades y basta pensar en esas dos para saber hasta dónde va el poder interpretativo de la teoría de los humores. Basta decir lo siguiente, por ejemplo, y es que la salud y la enfermedad fueron definidas durante siglos como resultado del equilibrio o el desequilibrio entre los humores. Lo es muchísimo decir. Es decir, podemos decir que toda la medicina implicaba tener una concepción muy clara de cuál era la acción de los humores. Y en gran medida, digamos, el trabajo del médico durante siglos consistió en buscar restablecer el equilibrio moral, cosa que suscitó la serie de extravíos más extraordinarios en la concepción tanto del cuerpo como de la enfermedad. Es decir, podríamos decir que la teoría de los humores es uno de los mitos más sensacionales que existen en la cultura occidental y que su comprensión creo que es una obligación para quien sienta, para quien quiera entender la naturaleza de las interpretaciones que en Occidente se han dado de múltiples cosas. Uno podría decir, por ejemplo, de las estaciones. Es decir, que una cosa como lo que hoy se llama como la meteorología, por ejemplo, los meteorólogos de otras épocas tenían que partir de la base de la teoría de los humores, como los médicos, como, como los físicos, por ejemplo. Hay un concepto que se utiliza aquí, pues para terminar el cuadro, porque es que se me va volviendo muy complicado hablar así. La columna es una de las columnas más particulares. Esto implicaba toda una física. Sublunares. Porque es que hay elementos que no son, digamos, terrestres, ¿sí? Hoy diríamos terrestres, pero se les llamaba elementos sublunares, por pensarlos con relación al espacio. Ah, agua. Agua. La columna creo que podríamos hablar extensamente, pero menciono algo, ya que se me está acabando el tiempo, de esta, y es que implica pues una física. Hay que decir que aquí el concepto de elemento es un concepto completamente distinto
al concepto de elemento de la física contemporánea, de la química, sí, de la química contemporánea. Por cuanto, efectivamente, digamos, hoy lo que se designa aquí como elementos se describe en la ciencia contemporánea como estados, estados de la materia, es decir, líquido, sólido, etcétera. Y en ese sentido, pues lo que está aquí no tiene una correspondencia con la terminología moderna. Eh, hay voy a omitir uno. Yo creo que todos los que están en el aula están registrados, ¿cierto? Les debe llegar el cuadro por... Eso ya está echado. Ah, ok. Muy bien. El lugar del cuello. Bueno, obviamente estas son las venas y las arterias. Limpiar. El vaso. Y el resto. Tenemos la bilis negra que se ubica en el vaso, lo cual implica que el tratamiento de la melancolía por un médico materialista implicaba el tratamiento del vaso. Entonces, suponer que se hacía, por lo tanto, con los melancólicos. Es extraordinario el hecho. Bueno, voy a dejar el cuadro hacia medias porque les va a llegar completo. Y voy a dejar por hoy así las referencias a la teoría de los humores, pero espero complementarla en la próxima ocasión y con esto quiero decir que no termino todavía de hablar de la melancolía. Bueno, les agradezco mucho su atención y los espero pues dentro el 9 de julio, creo, el, el, el 5 de julio. Es el primer sábado que tenemos que ver. Entonces sí, entonces sí, ese es el sí, El, Gracias. el primer sábado, sí. el sí. Gracias. Hasta luego. Sí, el 5 de julio entonces nos veremos nuevamente y continuaremos sobre este punto que tiene pues más de una arista y de ideas muy interesantes sobre muchos aspectos. Muchas gracias. Juan Fernando, muchas gracias. Muy amable.